muchas gracias por estar presente esta mañana. Pues damos por inicio un nuevo ciclo de conferencias. Ha cambiado el Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico a partir de marzo. Uno de los miembros es el doctor José Adán Montes, que está conmigo allá en la mesa de honor, y yo, que soy el doctor Roberto Armando Ticas. Este día vamos a tener la oportunidad de tener una jornada de actualización de los factores de riesgo de la enfermedad renal, y vamos a comenzar con una plática dictada por el doctor Néstor Ayala, nefrólogo, que es graduado de la Universidad de El Salvador, hizo su posgrado de medicina en el Hospital Nacional Rosales, posgrado de nefrología en Hospital General Universitario de Madrid, España, director médico de la Clínica de Nefrología y Centro de Hemodiálisis aquí en San Salvador, miembro del ISN, miembro del SLAN y miembro del ANJAS. Quiero invitar al doctor Ayala al podio para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Bienvenidos. Para la Asociación de Nefrología es un honor pues estar esta mañana desarrollando una jornada que cada año nosotros como Asociación de Nefrología promovemos en base a un fenómeno que se nos está dando muy frecuente, como ya todos conocemos, que es insuficiencia renal. Hace unos 25 años la insuficiencia renal era algo frecuente, pero en estadísticas era poco. De las últimas 2 décadas en adelante hemos tenido un crecimiento muy acelerado, un crecimiento exponencial, y hace como 10 años se inició una nueva faceta a nivel mundial, y esa se conoce como Día Mundial del Riñón. Casi que es en la segunda semana de cada mes de marzo que se está celebrando, y la celebración consiste en promover. ¿Qué promovemos o qué se promueve a nivel mundial? Factores de riesgo conocidos y factores de riesgo desconocidos que nos pueden llevar a desarrollar insuficiencia renal. ¿Por qué? Es una enfermedad que no solo está atacando países en desarrollo, sino que es bien común, y la mortalidad es muy alta en países desarrollados. Por el motivo de que ellos tienen factores que se conocen como tradicionales, llámese diabetes, llámese hipertensión. Y nosotros como país en desarrollo podemos tener los mismos factores tradicionales, pero también contamos con factores desconocidos. Ya en los últimos 3 años para acá, estamos también teniendo desarrollo y mucha aceptación en un término que se va a conocer o que se conocerá o ya está bien cerca de nefropatía mesoamericana. Ese es un concepto que está creciendo, ya tiene aceptación en varios sitios a nivel mundial, y sociedades como la Sociedad Internacional de Nefrología, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y las fundaciones norteamericanas ya lo están como promoviendo también. La mesoamericana es una condición en la que no conocemos la causa. Sí tenemos factores tradicionales, porque en la costa o en lugares muy calientes tenemos diabéticos, tenemos hipertensos, pero también vemos mucha población joven que no tiene ningún factor de riesgo, no tiene antecedentes familiares y desarrollan insuficiencia renal. Ahí es donde estamos trabajando, igual como Asociación de Nefrología, para promover factores de riesgo. El objetivo es detener la progresión de cualquier daño renal. La siguiente, por favor. Así es que la nefropatía diabética es una condición, ¿no? Es una complicación que se nos va presentando.
La diabetes, como ya sabemos, puede tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Eso a nivel básico lo sabemos. Las complicaciones agudas es el aumento del azúcar o la reducción del azúcar, hiperglicemia, hipoglicemia. Eso usted lo corrige rápidamente si lo detecta a tiempo. Esas son conocidas como agudas, corrigen rápidamente. Pero con el pasar del tiempo pueden desarrollarse complicaciones crónicas en órganos blanco o también conocidos como órganos diana. Los órganos diana bien los conocemos también: cerebro, retina, corazón, pero también debemos estar muy conscientes que otros órganos también pueden desarrollar complicaciones crónicas, y por eso ustedes ven una serie de conceptos en el área básica donde le hablan de complicaciones crónicas y al final solo se pone la palabra diabética: nefropatía diabética, cardiopatía, neuropatía, y así vamos desarrollando. En relación a la nefropatía, la condición importante es que nosotros debemos tener una evidencia de proteinuria. Esto es quizás una parte importante para nosotros, porque en la insuficiencia renal o en el daño renal no hay ningún síntoma, no hay ningún signo que sea específico, no hay un aviso previo del riñón a grandes rasgos que nos esté llamando la atención a buscar. Es importante, por lo tanto, de conocer que con el simple hecho de comenzar a perder proteínas en una cuantificación, podemos ya comenzar un trabajo para determinar qué alcance ha tenido el daño renal en ese paciente con diabetes. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, estos son datos norteamericanos, bastante conocidos y bien divulgados, y es una causa muy importante que lleva a los pacientes a desarrollar daño renal en fase o estadio número 5, que esa palabra T también se está peleando, por decir así, para quitarla, porque esa es una palabra que dice terminal, pero ya últimamente estamos promoviendo que sea estadio número 5. Se menciona porque tradicionalmente se conoce como tal, y si usted le dice a una persona que tiene una fase terminal, desde ese momento le está invitando a que va a generarse un funeral en su familia. Entonces es un temor bien importante, y por lo tanto tratar de suavizar el diagnóstico y comenzar a trabajar para evitar progresión de ese momento en adelante, para que no llegue ni tan rápido ni tan deteriorado a la diálisis. Recordemos que en Estados Unidos existen coberturas que asumen la responsabilidad de cubrir cualquier tipo de gasto que se puede generar, desde una simple consulta hasta trasplante, cosa que para nosotros es bien complicado. Contamos con muchos proveedores de salud públicos, del seguro social, privados, seguros privados, pero que las coberturas no son suficientes porque la erogación de dinero es bastante alta. En cuanto a dólares, casi que son 5 billones por año que están gastando en Estados Unidos para esta condición. Adelante. En cuanto al concepto, ya hablamos que el conocer y saber que una persona diabética puede desarrollar nefropatía o ya manifestaciones renales asociadas a la diabetes es midiendo albúmina o la famosa proteína en orina. Para nosotros es bien importante también que ustedes sepan que uno lo puede hacer con una muestra del momento que se conoce como muestra al azar, o también lo podemos hacer en una cuantificación de 24 horas. Muchos asumen que
cuantificarlo en 24 horas es hasta una pérdida de tiempo, pero para nosotros es muy importante que también se determine una cuantificación en 24 horas. El azar nos puede dar una idea más rápida o del momento. Lo tiene usted enfrente, tiene un laboratorio cercano, manda una muestra al azar y en ese momento le pueden reportar rápidamente qué tantos miligramos al azar está botando ese paciente de proteínas. Eso lo puede ya comenzar a que usted le dé cambios en su tratamiento. Pero ya en la formalidad podemos ya mandar una cuantificación de 24 horas y esa cuantificación de 24 horas sí nos va a dar una idea ya concreta. El problema a veces de las cuantificaciones de 24 horas es que la persona se confunde a la hora de colectar la orina, pero es parte también de la educación del médico o de la persona que esté explicando cómo va a cuantificar la orina o cómo va a hacer para medirla. Si nosotros les explicamos bien, pues la cuantificación va a ser bastante real. Si no lo podemos hacer y el paciente orina solo 6 horas y asume que solo es lo único que tiene que mandar o comienza a tomar más agua de la que debe, pues nosotros estamos cometiendo también un error al no explicarle exactamente cómo determinarla. Un rango normal, ya sea al azar o en 24 horas, debe leerse como 30 miligramos o menos. Igual es importante explicar que el rango normal puede ir desde 0 hasta 150, en algunos rangos de laboratorio hasta 200, otros 160, pero el más conocido es tener hasta 150 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, o en una muestra al azar menos de 30 miligramos por gramo. La importancia para nosotros estriba en que si las proteínas van a estar en rango nefrótico o subnefrótico. El rango nefrótico es aquel que sobrepasa los 3.5 gramos. Ese es un paciente que va con una falla renal rápida o que la progresión es muy rápida y es un paciente que desarrolla síndrome nefrótico que puede estar asociado a ese daño renal. Entonces, si conocemos lo normal, vamos a saber que la anormalidad es arriba de 30 miligramos o 30 miligramos en una muestra al azar o en las 24 horas. Lo de la muestra al azar siempre va relacionado a gramos. Allí comenzamos a buscar el índice proteína creatinina, que para nosotros también es básico. Una albuminuria ya formal o una albuminuria ya franca debe pasar los 300 miligramos por gramo o 300 miligramos en 24 horas. Eso ya le ayuda a comenzar a sellar el diagnóstico de la famosa nefropatía. Siguiente. Y también es importante que si nosotros tenemos la diabetes, la enfermedad a nivel de los riñones puede tener una progresión extremadamente lenta o larvada. La progresión puede ver una evidencia o nefropatía preclínica, pero esto nosotros solo lo podemos determinar a través de una biopsia renal. El caso es desarrollar a quién le podemos ofrecer biopsia renal sin ninguna evidencia de que el riñón pueda ser dañado por la diabetes. Puede llegar por alguna otra condición asociada está la diabetes, se le hace una biopsia renal y usted encuentra que desde ya, aunque tenga función renal normal, la presión normal, no bota proteínas, pero ya puede tener cambios en la membrana basal del glomérulo. Y eso podemos catalogarlo como un diagnóstico muy adelantado, precoz, pero que a la larga le puede detener la progresión del daño renal. Si pasan más años,
ya podemos encontrar un fenómeno que se conoce como hiperfiltración. Esa es quizás como la primera gran señal que los riñones le están mandando al diabético. Hiperfiltración es aquellas famosas depuraciones de creatinina que le están sobrepasando el valor que tiene cada laboratorio que le está reportando la depuración. Ahí cada laboratorio igual tiene su valor de depuración de creatinina. Si pasa y le reportan 200, 250, usted, pues si está conocedor de la progresión de la enfermedad, ahí en ese momento puede comenzar un tratamiento de evitar progresión del daño. La hiperfiltración se genera por un aumento de la presión dentro del glomérulo. El riñón está siendo exigido a trabajar más. Esa condición puede estar asociada a nivel clínico a un aumento de colesterol, a un aumento de triglicéridos, a un aumento de ácido úrico, a un aumento de azúcar, o que el paciente de manera persistente permanezca con hiperglicemia. El tiempo puede ir aumentando. Podemos tener casos de hasta 30 años que ya pueden tener el daño renal en fase de diálisis o en fase de prediálisis. La importancia, el tiempo lo va dando. Desde 0 años hasta 30 años podemos tener el desarrollo ya formal de daño renal. Cuando nosotros tenemos enfrente un paciente con diabetes, una pregunta que siempre hacemos como antecedente: ¿desde cuándo es diabético? Si la persona ya le dice yo tengo 20 años de diabetes, pues en ese mismo momento, si nadie le ha hecho ningún estudio de enfermedades o condiciones crónicas, usted tiene que comenzarlo. Siguiente. En el glomérulo, esta parte es la que se puede ir engrosando, la membrana basal. El glomérulo comienza a generar más engrosamiento, hay una nefromegalia y eso genera la hipertensión intraglomerular, que es el primero de los hallazgos que en la clínica podemos encontrar en una depuración. Lo curioso es que casi no mandamos una cuantificación o un estudio renal, y cuando se envía, pues es el momento de comenzar a trabajar. Todo puede ir asociado y está asociado al aumento de la angiotensina como un vasoconstrictor muy potente, el más potente que existe, y que va a generar presión intracapilar. Siguiente. Ese es como el inicio. La nefropatía también en estadios lo podemos catalogar como estadio 1, 2, el estadio 3, el 4 y el 5, que es similar a la clasificación o paralela a la clasificación que tenemos de insuficiencia renal. Estadios 1, estadio 2, 3, 4, 5. El estadio 1, en este momento el riñón lo que hace es hacerse un poco más grande, más grueso. Se genera la hiperfiltración glomerular, el riñón aumenta un poco de tamaño, y eso es lo curioso, que podemos ver ultrasonografías inclusive en diabéticos que tienen daño renal, en la que se lee que el radiólogo pone riñones normales o riñones grandes para la edad del paciente. Cuando ya nos comienzan a reportar riñones arriba de 11.5 centímetros, entonces ese también debería de ser un momento ya de investigar qué está pasando a nivel de riñón. El estadio 1, por lo tanto, hay hiperfiltración. En el estadio 2 podemos tener alguna lesión estructural por el aumento del trabajo, la presión intracapilar, pero funcionalmente el riñón sigue teniendo una depuración o tasa de filtración normal. El estadio 1 y el estadio 2 es muy difícil de determinar si usted no tiene las bases adecuadas para la investigación del daño renal. Inclusive
no hay microalbuminuria o no hay proteinuria o el examen de orina puede salirle bastante limpio. Lo que le puede llamar la atención es que el paciente, usted le cuantifique y tiene hiperfiltración glomerular. En el estadio 3 sí ya podemos encontrar el dato ya formal de la proteinuria, pero la proteinuria a nivel clínico no va a demostrar mayor cambio, pero sí a nivel estructural, generando un engrosamiento del glomérulo, lo que se conoce como esclerosis glomerular. Puede ser este estadio 1, 2, 3 un momento reversible o un daño reversible. Ahí la importancia de determinar en qué estadio nosotros estamos trabajando, porque si ya lo encontramos en un estadio 4 o permitimos que progrese rápido a un estadio 4, ya hay proteinuria que puede ir hasta en rango nefrótico y la tasa de filtración o la depuración comienza a decaer. Ese ya es un momento o un estado de no retorno. No retorno es que usted puede hacer muchos cambios, puede trabajar en factores de riesgo, pero no podrá retornar a tener la función renal normal. En el estadio número 5 ya esto es el daño en estadio diálisis o prediálisis. Aquí igual nos toca recibir muchos casos que solo casi nos toca hablar de qué tipo de tratamiento de diálisis podemos ofrecer. Siguiente. La hipertrofia o hiperfunción para nosotros puede ser reversible si nosotros encontramos los factores de riesgo que nos están provocando a la injuria. El aumento de la presión intracapilar, como vimos en la imagen, esta es la base importante. Si encontráramos los pacientes en este nivel y comenzáramos a tratarlos correctamente de sus factores de riesgo, la enfermedad progresaría muy lento, inclusive se puede revertir. Siguiente. Cuando un riñón comienza a trabajar más o tener hiperfiltración, la membrana se está poniendo más gruesa, la membrana basal glomerular. Ese aumento en el grosor de la membrana va a generar más cambios intradinámicos y los riñones comienzan a aumentar de tamaño como una respuesta fisiológica o normal ante la injuria, ¿verdad? Siguiente. En la lesión o en el estadio 2 tenemos lesiones que pueden ser estructurales, pero sin cambios en ninguna fase clínica. Los pacientes llegan completamente asintomáticos, a veces llegan a las oficinas asustados porque los han mandado con el nefrólogo, les han encontrado un poquito de proteinuria o les han dicho, mire, usted está botando proteínas en orina y eso es por insuficiencia renal y puede ser que le hagan diálisis. Al decir esa frase, los pacientes comienzan a tener un terror exagerado y muchos de ellos pueden estar en un estadio simplemente 2, que ya le encuentran un poco de proteinuria, pero que no hay signos clínicos. Algunos pacientes pueden detenerse aquí, pero otros pueden igual continuar con la progresión del daño. Adelante. ¿Qué se genera en el estadio 2? Podemos tener proteinuria que puede ser selectiva, por eso es que los valores no son tan altos a nivel de las cuantificaciones, son bastante bajos. Esa selección se da por daños que son como conocidos como en parche, no todo el riñón, no todas las membranas basales se van a alterar, sino que algunas partes de ellas. Siguiente. Cuando ya tenemos un estadio 3 y ya es un paciente diabético que tiene hipertensión y que tiene más proteinuria. La palabra o las frases que el paciente menciona es que está orinando con mucha espuma,
que ya hace poco, unos 3 meses o 6 meses, le han comenzado medicamentos para la presión arterial. Aquí ya estamos a un nivel a la mitad que puede ser parcialmente reversible si controlamos los riesgos, o ya estamos formalmente ante un paciente que desde 4 meses hasta 2 años puede estar ya en diálisis. La albuminuria va a provocar más endurecimiento o más esclerosis a nivel de los glomérulos, y eso genera por lo tanto más evidencia de hipertensión arterial, y puede ser que el paciente tenga una hipertensión arterial que es de difícil control y usted está anexando 1, 2, 3 medicamentos y la presión arterial siempre es alta. Siguiente. Aquí ya podemos tener ya no solamente una proteinuria selectiva, sino ya se nos está presentando una proteinuria en cualquier rango, la conocida como masiva o de más de 3.5 gramos, podemos evidenciarla en un estadio número 4 inclusive. Pasen. Cuando ya este nivel se da, ya es una nefropatía establecida, ya vimos que hay proteinuria, vimos que hay disminución de la tasa de filtración glomerular, el paciente comienza a tener aumento de la creatinina en sangre y reducción de la creatinina en orina. Si eso ya lo vemos, este paciente puede detenerse su progresión, pero por la mayoría de los casos puede llegar a estar ya en una insuficiencia renal, prediálisis o diálisis. Siempre hay diferencias entre tipo 1 y tipo 2. La mayoría de los casos de tipo 1 tardan más tiempo en complicarse que los de tipo 2. Siguiente. Cuando ya vemos este rango de proteína en orina más alto, ya la membrana basal glomerular ya se nos está evidenciando con más engrosamiento. Ese engrosamiento permite que la membrana basal se vaya como dilatando y las células renales se van igual separando. Esa separación nosotros la podemos evidenciar en punciones de biopsia, y la membrana se nos hace más gruesa. Ese grosor de la membrana es la que permite la mayor cantidad de proteinuria. Siguiente. Cuando ya tenemos insuficiencia renal, es común y es conocido como una de las condiciones tradicionales más frecuentes. Nosotros muy frecuentemente, o a nivel mundial muy frecuentemente, ya lo recibimos en este estadio, estadios en los cuales debemos platicar no de cómo prevenir el daño, no de cómo evitar el daño, sino de qué terapias de diálisis podemos ofrecer, o lo que se conoce como tratamientos renales de sustitución. Siguiente. Es importante saber también que un diabético hace años no se le ofrecía trasplante, pero hoy sí, actualmente ya tenemos opciones de trasplante, ya sea combinado o separado. Ya les explico. Les hablaba yo que el tipo 1 tarda más y el tipo 2 puede ser una progresión mucho más rápida. Cuando hablamos de identidad patológica es la similitud que puede haber entre el tipo 1 y el tipo 2. Recordemos que el tipo 1 casi que es inmunológico o por una destrucción bien severa del páncreas, y se está generando casi que nada de insulina y por lo tanto depende exclusivamente de insulina. El tipo 2 tiene algún rango de producción de insulina y por lo tanto se puede trabajar con ellos con hipoglicemiantes orales, o llegar inclusive a comenzar lo que últimamente se está conociendo como insulinización temprana. La insulinización temprana en algunos estudios está demostrando que se controla mejor los niveles de glucosa y por lo tanto las complicaciones crónicas se van deteniendo. Una diferencia ya cuando hay daño renal ya no la encontramos.
tipo 1 o tipo 2, cuando ya tienen el daño establecido, la progresión va a ser la misma. ¿Sí? Cuando igual tenemos un diabético, debemos valorar si él ya tiene manifestaciones microvasculares o macrovasculares. Las microvasculares, ya dijimos, la evidencia de proteinuria, y las macrovasculares cuando ya otros órganos como el corazón se están complicando o están presentando hipertensión de más difícil control. Y el otro, el control metabólico. Por eso es que la nefropatía diabética o la diabetes en general debe tener tratamientos, no solo estar pendiente de ver cuánto tiene de glucosa en ayunas, sino que hay más parámetros que debemos estar conscientes que nos van a evitar la progresión del daño. Otras manifestaciones ya macro a nivel de nervios, neuropatía, vasculopatía o la famosa enfermedad vascular periférica, cardiopatías. Estas pueden ir a la par de la nefropatía diabética o ser independientes de ella. Siguiente. Los cambios clínicos, cuando ya tenemos una nefropatía establecida, son evidencias de que los pacientes, por ejemplo, ya no pueden ser tratados con hipoglicemiantes orales. ¿Por qué? Porque la propia o la mínima cantidad de insulina que están produciendo, ya cuando hay daño renal, esa misma insulina tiene una vida media más larga, y si estamos estimulando un poco más con los hipoglicemiantes, vamos a tener más evidencia, más insulina, y por lo tanto podemos tener al paciente con hipoglicemia. Esto es quizás uno de los momentos clínicos en los que usted debe tomar la decisión de ya no seguir prescribiendo hipoglicemiantes, sino traslaparlo o solo con dieta o con insulina. Este punto es importante porque muchos pacientes ya a este nivel están en un declive clínico y le echan, por decir así, la culpa a los cambios que se les dan de medicamentos, porque ya están comenzando manifestaciones clínicas de diferentes órganos. Pueden estar ciegos o casi ciegos o pueden ya casi que estar en diálisis. Podemos encontrar síndrome nefrótico, podemos encontrar hipertensión arterial y la dislipidemia o las alteraciones en colesterol y triglicéridos. Esto se conoce, recuerden ustedes, junto al aumento del ácido úrico como un síndrome metabólico, que igual hace muchos años se conocía solamente como síndrome X, porque no había una entidad patológica establecida, y progresivamente ya se determinó que todo el metabolismo está alterado. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros como tratamiento cuando ya tenemos a un paciente enfrente con diabetes y con proteinuria? La importancia del control metabólico es básico. Si usted controla bien el nivel de glucosa, el nivel de colesterol, el nivel de triglicéridos, el nivel de ácido úrico, pues vamos a tener menos progresión si usted lo encuentra en estadios tempranos. Inclusive recordemos que podemos revertir el progreso. La reducción de la hiperfiltración, si los encontráramos a casi todos en este nivel, sería muy importante, porque detendríamos la cantidad de diabéticos que todavía existen de primera vez en cualquier parte del mundo, que comienzan diálisis sin tener ningún tipo de tratamiento previo. La presión arterial, la inhibición de este sistema. Por eso es que las dos familias de medicamentos que más se ocupan son los IECA o los ARA2. ¿Por qué? Porque la angiotensina o el sistema renina-angiotensina es básico en el desarrollo de la patología. Reducir proteinuria y hacer una atención integral. Aquí tiene que ver mucho el famoso médico de cabecera, el médico internista, el endocrinólogo o el diabetólogo. Podemos involucrar a la educadora en salud, podemos involucrar psicólogo, porque todos somos parte de una sola persona o un diabético
que se nos puede estar complicando, no solo de los riñones, sino que de otros órganos. Siguiente. Si nosotros reducimos el riesgo, vamos a permitir que la enfermedad progrese, o bien progrese muy lentamente y se nos puede morir por otra causa que no sea en diálisis, o podemos evitar o modificar para corregir. Si recordamos el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, podemos trabajar mucho en revertirlo. Y el estadio 4, si lo tratamos bien, evitamos que la persona termine en diálisis en un corto tiempo. Y si estamos en el estadio 5, desgraciadamente, es educación para que la persona acepte la enfermedad, acepte la complicación y por lo tanto asuma que es necesario prolongar la vida a través de un tratamiento de sustitución. Otros factores que están relacionados son factores que pueden ser modificables y no modificables. Podemos modificar y educar a que la persona cese en el consumo de tabaco, que podamos generarle que reduzca el peso. El alcohol, no satanizarlo completamente, porque hay mucha evidencia de que consumos normales en una dieta estandarizada pueden reducir, pero debe ser moderado. El consumo de sal por igual. Esto es bien importante que lo entendamos, porque normalmente se dice una dieta cero sal, pero a veces nos enfrentamos a pacientes que tienen diabetes, les tenemos con una dieta con cero sal, los tenemos con hidroclorotiazida y las personas comienzan a complicarse con hiponatremias que pueden llevar inclusive a una encefalopatía hipóxica. Es decir, la sal, como bien sabemos, es importante para la vida. Por lo tanto, no es que la vamos a quitar completamente, es una reducción progresiva, por lo menos quitar el salero de la mesa, promover a que la persona que va a cocinar le ponga su sazón normal o la sal normal y ya no más estar comiendo aparte o promoviendo más consumo de sal. Caminar o hacer actividad física, ya sea aeróbica, anaeróbica, es importante. Esto reduce riesgos. En la alimentación, evitar el consumo. No solamente la persona dice qué comida grasosa no debo consumir, es equilibrar el consumo de todos los alimentos, proteínas, carbohidratos y lípidos, equilibrarlos, no evitar completamente el consumo de uno o promover exclusivamente el consumo de otro. Y la psicología, una persona diabética se conoce que es más frecuente o tiene más tendencia a las depresiones. Siguiente. Por lo tanto, como les dije, las dos familias que más tienen evidencia, unas muy a favor, otras en contra, es los IECA y los ARA2. Si ustedes revisan estudios, la mayoría de ellos casi que nunca se comparan uno con el otro. Se compara esta familia con otra familia como el atenolol o los beta bloqueadores o los calcio antagonistas. Las indicaciones de los IECA o de los ARA2, nefropatía diabética sigue siendo una de las más importantes, insuficiencia cardíaca, la disfunción del ventrículo izquierdo y la nefroangioesclerosis. Recordemos, estadio 1, hiperfiltración, estadio 2, alguna lesión estructural sin daño funcional, y el estadio 3, nefropatía sin daño funcional. En los primeros 3 estadios, tener un medicamento de esta familia, IECA o ARA2, es de suma importancia. Así, existen muchas combinaciones, existen muchos estudios, existen bastante información que nosotros podemos tener y tienen sus diferentes objetivos. Si ustedes se fijan, el rango de la presión arterial es casi que muy importante, es el estándar, tener un diabético menor de 130/80, siguiente,
pero un diabético ya cuando tiene proteinuria, la presión arterial debe ser menor a 125/75. Cuando la proteinuria todavía nos da chance, podemos tenerlo entre 130/80. Cuando ya tenemos un mejor control glucémico, tenemos algún fármaco de la familia de los IECA o de los ARA2, comenzamos un tratamiento de prevención. Recordemos, si es estadio 1, estadio 2, estadio 3, prevenimos que nos aparezca ya un daño formal. Si es estadio 3, prevenimos a que camine rápido hacia la diálisis. Y si es estadio 5 inclusive, prevenimos algunas complicaciones para que la persona acepte correctamente su condición y comience un tratamiento de sustitución renal. Combinaciones podemos tener en pacientes que pueden tener a la vez hipertensión arterial de difícil control o hipertensión arterial que requiere más de 3 fármacos de diferente familia. Proteinuria, recuerden, menos de 1 gramo si lo encontramos, es de mantenerlo siempre menos de 1 gramo. Proteinurias más de 3.5 gramos, hay que buscar cambios, hay que buscar otras combinaciones, hay que buscar otras medidas para reducir el riesgo. Siguiente. Restringir proteínas, no es necesario dejarlos igual a 0 carne o 0 proteína. 0.8 gramos por kilo, esto tiene que ser de mucha importancia, pero colaborando o pidiendo la colaboración de una nutrióloga o nutricionista. Los lípidos, y en los lípidos un tratamiento que va a prevenir la progresión del daño puede llevarnos a que controlemos bien los colesteroles o el colesterol malo o el de baja densidad y mantenerlo a menos de 100 miligramos. Este es un factor que sí nos va a ayudar o colaborar en la reducción de la progresión. Ya hablamos, bajar de peso, mantenernos con una actividad física regular y eliminar el tabaco, inclusive el alcohol si es muy alto. Siguiente. En estadios avanzados, aquí ya es cuestión o ya son parámetros más específicos de la especialidad, pero que ustedes pueden detectar, y en esa detección comienza la educación. El paciente debe recibir un tratamiento de nefroprotección integral. Eso significa apoyarse con otras especialidades. El médico que ha detectado puede seguir dando el seguimiento, podemos echar mano de psicología, podemos echar mano del diabetólogo o endocrinólogo. No es un paciente que debe ser visto por una sola persona. Aquí comenzamos una reducción más importante de proteínas porque lo que queremos es no llegar a la diálisis tan rápido. La atención o verificar si la persona ya tiene anemia, que la anemia es otro factor importante, igual es otra condición que ayuda a que la enfermedad camine muy rápido. A veces los tenemos bien de azúcar, bien colesterol, bien triglicéridos, pero persiste con el daño renal y a veces encontramos una diabetes muy avanzada y si no la tratamos adecuadamente, igual el paciente puede llegar a diálisis. La osteodistrofia, esta ya son también conceptos en los que ya hay un daño renal muy importante, hay un aumento exagerado de la hormona paratiroidea, comienza un fenómeno de descalcificación ósea y calcificaciones extraóseas, estas principalmente vasos sanguíneos o el hígado. El síndrome metabólico o el fenómeno que se conoce como enfermedad cardiorrenal. Ya a nivel de corazón se van dando complicaciones y por lo tanto tenemos que encontrarlas y tratarlas adecuadamente. La nutrición. La nutrición, como ya hemos recalcado, nos importa mucho porque nos trata de prevenir o evitar que progresemos hacia diálisis.
Hablamos que una persona diabética hace años era casi que prohibido trasplantarlo. Últimamente sí podemos generar una mejoría satisfactoria. Podemos tener trasplante como ya se hace en fase preurémica o en fase de prediálisis. Puede haber en diabetes puede haber un trasplante combinado de páncreas o parcial de células o islotes de Langerhans y a la vez el trasplante renal. O tener, si esto ocurre y no hay ningún daño renal, pues trasplantar solo páncreas nos puede servir para prevenir otras complicaciones. Si ya hay daño renal, pues se puede hacer un trasplante renal y de tejido pancreático al mismo tiempo, o solo hacemos trasplante de riñón y seguimos dando un tratamiento más óptimo en la diabetes, tomando en cuenta que los inmunosupresores pueden acelerar o pueden incrementar los niveles de glucosa. El paciente ya trasplantado de riñón también se puede mejorar mucho más su condición trasplantando páncreas. Siguiente. Es decir, no tenemos actualmente contraindicaciones absolutas, sí relativas, de trasplante en diabetes. También, ¿el diabético puede requerir terapia renal de sustitución? Sí. ¿Se le debe ofrecer? Sí, se le debe ofrecer. Podemos ofrecer hemodiálisis o diálisis peritoneal según la capacidad de la instalación o la capacidad de la institución en la que está ese paciente diabético. La mayoría de ellos, a veces se les ofrece, por ser institucionales, diálisis peritoneal. O también contamos con hemodiálisis. No hay, y sigue siendo un tema de mucha discusión, quién es superior, si la peritoneal o la hemodiálisis. Los que promueven mucho la hemodiálisis, lógicamente, promueven a que la hemodiálisis tiene mucha evidencia de que mejora rápidamente al diabético, o los que promueven mucho la peritoneal igual, pero no hay ningún estudio que nos esté demostrando que una es superior a la otra. La importancia de esto es saber hacerlo bien para que los pacientes estén bien. Siguiente. Y en conclusión, recordemos, es encontrar factores de riesgo, es hacer un diagnóstico adecuado o acercarse mucho al diagnóstico adecuado. Aquí puede haber una discusión, ¿a quién le hacemos biopsia? Biopsia de riñón en diabetes. Hay condiciones en las que sí está muy indicado. Los pacientes que tienen proteinurias masivas o pacientes que tienen proteinurias subnefróticas ya con daño renal, pero que la diabetes no parece ser la condición inicial, se deben someter a biopsia de riñón. La referencia al nefrólogo para nosotros es de mucha importancia. La detección comienza con ustedes, con el nivel básico o con el médico general, el médico en año social, inclusive el médico en su servicio de internado rotatorio debe conocer esta condición. El de año social igual, el ya graduado que va comenzando a hacer sus pininos debe conocer muy bien la condición para saber qué hacer, no generar falsas expectativas en los pacientes, a veces de decir lo vamos a curar o usted ya está bien delicado. Esa condición quizá tenemos que dejarla ya en especialidades para saber qué hacer. Hace años se consideraba ya una persona en estadio 5 igual muerte. Actualmente podemos generar expectativas de vida amplias de muchos años, siempre generándose un tratamiento adecuado de sustitución renal. Recordemos que el trabajo es multidisciplinario, nadie puede estar paralelo o fuera del tratamiento. Medicina interna, medicina general, medicina, inclusive hasta medicina del deporte, promoviendo una vida saludable. El tratamiento, recuerden, según el nivel nosotros podemos o detener la progresión, revertir la progresión o evitar progresión hacia la insuficiencia establecida o diálisis.
saber que existen terapias renales de sustitución, que esto no significa muerte, y que también podemos promover un trasplante renal, ya sea combinado o aislado. Antes de que pregunten, en El Salvador solo es renal, no se hace de páncreas. De acuerdo. Siguiente, creo que es la última. No sé si la temática va a ser preguntas ya o después. Bueno, bien, perdón. Gracias.